En este ejercicio se pretende calcular la distancia de un punto a un plano. Para ello, lo primero que vamos a hacer es recordar una fórmula que nos permita calcular dicha distancia. Dado un punto P y un plano con su ecuación en forma general, esta expresión nos permite calcular la distancia que buscamos. Recordemos que P1, P2 y P3 son las coordenadas del punto P y A, B, C y D pues son los coeficientes que aparecen en la ecuación general del plano. Para calcular esta distancia, lo primero que vamos a hacer, y dado que nuestro plano nos lo presentan con sus ecuaciones en forma paramétrica, es calcular la ecuación general del plano. Para ello, pasamos por la ecuación en forma de determinante. Recordemos que la ecuación en forma de determinante se construye como un determinante de 3×3, donde cada una de las tres columnas es lo siguiente. En la primera aparecen las variables x y z restadas a las coordenadas del punto del plano. En la segunda y en la tercera columna, respectivamente, aparecen los vectores directores del plano. Segunda y tercera. Pasamos a calcular ese determinante. Para ello aplicamos la regla de Sarro. Empezamos pues la primera diagonal principal, multiplicando estos tres coeficientes. Luego pues cogemos estos dos elementos de aquí con este que tenemos aquí abajo. Seguimos con estos dos de aquí, con este que tenemos aquí arriba, y repetimos el mismo proceso pues con las otras diagonales. Esta diagonal de aquí, estos dos elementos de aquí con este de aquí arriba, y menos estos dos elementos de aquí con este de aquí abajo. Desarrollamos y operamos toda esa expresión, obtenemos esta que tenemos aquí, y ya sabemos, igualándolo a cero, tenemos la ecuación general del plano. La situación en la que estamos pues es que tenemos el punto con sus tres coordenadas y la ecuación general del plano al que queremos calcularle la distancia. Volvemos a poner la expresión de nuestra fórmula y sustituimos P1, P2 y P3 por 3, 2 y 1 respectivamente, y A, B, C y D pues por los coeficientes que aparecen en la ecuación general del plano: 4, menos 1, menos 5 y 29. Operamos la expresión que nos queda esto de aquí reducida, racionalizamos, y una vez que racionalizamos simplificamos lo máximo posible y ya tenemos pues la distancia que buscábamos, distancia del punto P al plano P. Con el fin de que el ejercicio o la resolución de este ejercicio sea lo más didáctica posible, pues vamos a resolver este mismo ejercicio por otro procedimiento. Para ello lo primero que vamos a hacer es visualizar gráficamente pues el procedimiento que queremos realizar. Tenemos un punto P y un plano pi y queremos calcular la distancia del punto al plano. Para ello, lo primero que haremos será calcular la ecuación de la recta que pasa por el punto P y es perpendicular al plano pi. Obtendremos el punto de intersección de dicha recta con el plano, y una vez que tengamos ese punto P y este punto Q, la distancia que nosotros buscamos, la distancia del punto al plano, pues será la distancia entre el punto P y el punto Q. Para ello, lo primero que haremos será de nuevo coger las ecuaciones paramétricas del plano y hallar su ecuación general. Como este proceso ya lo hemos realizado antes paso por paso, pues lo damos ya como realizado. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular la ecuación de la recta que pasa por el punto P y es perpendicular al plano P. Tenemos la ecuación del plano con su forma general. Como la recta es perpendicular al plano, el vector normal al plano, de coordenadas 4, menos 1 y menos 5, pues será el vector director de nuestra recta. Este vector que tiene esta dirección, pues será el vector director de la recta. Así que nuestra recta estará determinada por el punto P por el que pasa y por el vector director que acabamos de calcular, y por lo tanto sus ecuaciones en forma paramétrica pues serán estas que aparecen aquí, donde 3, 2 y 1 son las coordenadas del punto por el que pasa y 4, menos 1, menos 5 pues son las coordenadas de su vector director. Vamos ahora a calcular el punto Q, intersección de la recta R con el plano pi. Para ello, como tenemos la ecuación general del plano y las ecuaciones de la recta en forma paramétrica, pues vamos a sustituir los valores de las variables x y z de la recta en sus correspondientes en la ecuación general del plano. Sustituimos, operamos y simplemente despejando la t, pues ya tenemos el valor del parámetro que nos va a proporcionar el punto Q. Nos vamos a las ecuaciones de la recta en forma paramétrica, sustituimos en el parámetro t el valor que acabamos de obtener y simplificando ya tenemos las coordenadas del punto Q. Para terminar nuestro ejercicio, pues bastará con calcular la distancia del punto P al punto Q. Tenemos las coordenadas de cada uno de esos puntos, pues lo primero que vamos a hacer es calcular el vector PQ. Para ello, ya sabemos, recordamos que hay que restarle a las coordenadas del punto Q las coordenadas del punto P. Realizamos nuestras operaciones y obtenemos el vector PQ.
Finalizamos el ejercicio calculando el módulo del vector PQ que nos va a proporcionar la distancia del punto al plano. La distancia del punto al plano, pues módulo del vector PQ. Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes del vector. Operamos, simplificamos, sacamos de la raíz lo que podamos y ya tenemos pues la distancia que buscábamos, distancia del punto P al plano P.